Hola, en este video vamos a aprender a correr en SPSS un análisis clúster, tanto jerárquico como no jerárquico. Para ello vamos a trabajar con nuestra situación problema ATRACT. Como recordamos, en la situación problema de la atractividad de los centros comerciales, se preguntaron 12 características de la atractividad de un centro comercial. A su vez, estas 12 características las clasificamos, o más bien las resumimos, mediante un análisis factorial exploratorio y encontramos 3 dimensiones latentes. Voy a abrir el archivo de datos para mostrarlas. El archivo de datos se llama SPATRAC TR2AFE. En este archivo de datos ya tenemos nosotros guardados el resultado del análisis factorial exploratorio en el cual identificamos 3 dimensiones. La primera dimensión fue la oferta y el ambiente, la segunda dimensión el servicio y la tercera dimensión los eventos y promociones. La escala, como podemos ver ahora, varía de -4 a 4. ¿Por qué? Bueno, pues porque los factores se encuentran con una escala de una variable normal estándar, en donde esperamos que el máximo valor sea 4 y el mínimo valor sea -4. Originalmente la escala era una escala directa que iba de 1 a 5, donde el 1 era el total desacuerdo y el 5 era el total acuerdo. Esto hace que los factores nos queden con un sentido directo, es decir, el número más grande en el eje de las X, por decir algo, representa el mayor acuerdo y el número más pequeño, en este caso pues negativo, representa el menor acuerdo. Muy bien. Entonces vamos a generar un análisis factorial, un análisis clúster con los resultados de nuestro análisis factorial. Cabe mencionar que también podríamos hacer la clasificación de los individuos en los clústeres tomando como base las 12 variables de la atractividad, que son esta de A1 hasta A12. Sin embargo, aquí queremos aprovechar el hecho de que en lugar de 12 variables ya tengamos únicamente 3 y esperamos esto nos haga encontrar una mayor, o de manera más rápida o más concentrados, digamos, a los clústeres. Recordemos también que en este archivo nosotros tenemos 1033 casos, ¿sí? Originalmente se habían aplicado 1886 encuestas, pero después de limpiar nuestra base de datos, quitando aquellas personas que hace más de un mes que visitaron el centro comercial y que decidimos no tomar en cuenta porque queríamos que la evaluación del centro comercial visitado estuviese fresca, y también aquellos que iniciaron la encuesta pero no la terminaron o dejaron algunas algunas preguntas sin responder, quedamos con 1033 casos válidos. Ahora bien, para hacer el clúster análisis jerárquico, no vamos a utilizar toda la muestra porque el dendrograma queda muy grande y hace difícil la interpretación. De aquí que vamos a seleccionar únicamente una muestra, digamos, de 100 datos, ¿sí? Una muestra aleatoria de 100 datos. Esto con la finalidad de obtener un dendrograma que nos diga cuántos clústeres son adecuados obtener con estos 1033 datos. Como sabemos, una de las deficiencias del clúster K-medias, o bueno, no deficiencias, sino de las necesidades antes de correr un clúster K-media, es que necesitamos conocer el número de clústeres a formar. A diferencia del clúster jerárquico, en el que la manera en que se va construyendo, clasificando de dos en dos, agrupando de dos en dos a los clústeres, pues ahí tenemos todas las soluciones posibles cuando se hace un clúster jerárquico, lo cual de repente hace muy largo el proceso de un clúster jerárquico. De aquí que la combinación del clúster jerárquico con el clúster K-medias sea una buena opción. Entonces, comenzaremos con una muestra aleatoria de 100 datos, con el cual generaremos un clúster jerárquico.
Este clúster jerárquico, mediante el dendrograma, nos ayudará a identificar el número de clústeres a formar y posteriormente con el clúster K-medias clasificaremos a la muestra total de los 1033 datos. Muy bien, entonces para hacer la selección aleatoria de los 100 datos nos vamos a ir a la opción de datos, seleccionar casos, muestra aleatoria de casos. Y aquí donde dice muestra, vamos a decirle que queremos 100 casos de los primeros 1033 casos. También podríamos hacer una selección aleatoria de un cierto porcentaje de casos. Por ejemplo, si queremos aproximadamente 100, podríamos ponerle que aproximadamente un 10% de todos los casos. Pero es importante saber cuántos casos tenemos en total, que en este ejemplo son 1033. Bien, al darle OK, lo que vamos a observar primero es que se abre nuestra ventana de resultados, que en inglés se llama output, ¿sí? En esta ventana va a guardarse los resultados y también en este caso se está guardando la sintaxis de las corridas que estamos haciendo. Algo que podemos observar en el archivo de datos, en la vista de datos, son estas como tachones que indican que estos casos no fueron seleccionados, mientras que los que aparecen sin ese tachón o esa rayita son los casos seleccionados. Eso lo podemos observar también en el filtro que se generó al correr la selección de datos. El filtro siempre se va a guardar de manera automática, a menos que nosotros le cambiemos el nombre mediante una sintaxis, con la variable filter-pesos, ¿sí? Esta variable, como podemos observar, nos va a mostrar que los datos que aparecen con el 1 van a estar seleccionados, mientras que los que están con 0 no serán seleccionados y aparecerán tachados. De aquí que cualquier cosa que corramos en este momento únicamente utilizará los datos que están seleccionados en el filtro y los que están no seleccionados no participarán en el análisis. Bien, una vez que ya hemos hecho la selección, vamos a correr entonces el análisis de clúster jerárquico. Para ello nos vamos al menú principal de analizar. Como el objetivo de la técnica de clúster es clasificar a las observaciones, la encontraremos en el menú principal en la opción de clasificar. Aquí vamos a encontrar el clúster jerárquico y vamos a poner como variables los tres factores que obtuvimos del análisis factorial exploratorio o bien las 12 variables de la atractividad del centro comercial, que son, si quisiéramos hacerlo, con las variables originales. ¿De acuerdo? En estadísticos vamos a dejar, en estos casos, el historial de la aglomeración y la matriz de proximidad, que en este caso será una matriz de distancia, porque ahorita en el método especificaremos que queremos el método de la distancia euclidia. Como gráfico pediremos el dendrograma y nada más. El método les compartía, vamos a utilizar el criterio del abonamiento completo, también conocido como vecino más lejano. Este utiliza la distancia máxima entre un clúster y el nuevo clúster recién formado. El tipo de medida, como mencionamos y aquí se alcanza a observar, es una medida de intervalo o métrica. Aquí no se distingue entre métrica de razón o métrica de intervalo, de tal forma que le ponemos intervalo. Y la distancia que vamos a utilizar es distancia euclidia. Nada más por proceso voy a dejar la opción de estandarizar con la Z, aunque como ya mencioné previamente, cuando estamos utilizando explícitamente las variables, en este caso de los factores, ya han sido estandarizadas por el mismo proceso del análisis factorial exploratorio. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos variables originales y sobre todo cuando tienen una escala diferente, hay que utilizar la estandarización Z. Muy bien. Y en la opción de guardar, en este momento voy a decirle que no guarden los conglomerados de pertenencia, porque como mencioné previamente, solo estamos trabajando con una submuestra
de 100 datos. Y una vez que yo clasifique, quiero clasificar a los 1033 individuos de esta muestra, por lo que en este momento no guardaré ningún conglomerado de pertenencia. Al darle aceptar, lo que nos va a resultar en nuestra vista del output o en la vista de resultados, en la pestaña, en la página de los resultados, será los resultados del clúster jerárquico, que aquí nos dice que se utilizó el método de abonamiento completo y se está mostrando el historial de conglomeración, la matriz de distancias y el dendrograma. La matriz de distancias, que en este caso dice proximity porque es un nombre genérico, matriz de disimilitud o matriz de similitud. En este caso, nosotros nos damos cuenta que es una matriz de disimilitud por el hecho de que tiene ceros en la diagonal. Esto nos ratifica que la distancia de un caso consigo mismo, pues es 0, ¿sí? Entonces, va a tener ceros en la diagonal. A diferencia de una matriz de similitud, por ejemplo, una matriz de correlaciones tendrá unos en la diagonal que nos habla de que un dato tiene una correlación perfecta consigo mismo, o una variable tiene una correlación perfecta consigo mismo, de 1. También aquí podemos observar el título, distancia euclidia, entonces esto es una matriz de distancia. El método de clúster jerárquico, el primer paso sería, después de obtener esta primer matriz de distancia, encontrar entre todos estos valores cuál es la más pequeña, la más cercana a 0. De esta manera, encontraríamos quiénes serían los dos primeros casos que se forman como un clúster. Recordemos también que en el clúster jerárquico, el método aglomerativo, que es el que estamos corriendo en este momento, parte de que existen tantos clústeres como casos. Es decir, en este ejemplo partiríamos de tener 100 clústeres, cada clúster con un solo dato. Una vez que se encuentran los dos clústeres más cercanos, que sean los que tengan la menor distancia, entonces esos dos clústeres pasan a formar uno solo y así en la primera iteración tendríamos nosotros de 100 clústeres, bajaríamos a 99 clústeres. Este historial de conglomeración es precisamente lo que nos muestra esta tabla. Aquí, por ejemplo, podemos observar que el clúster 94 o el dato 94 y el dato 96 tienen una distancia de 0, es decir, estas dos personas opinan exactamente lo mismo en cuanto a los 12 atributos de la atractividad del centro comercial, lo cual hace que en sus 3 factores, su valor en los 3 factores sea exactamente el mismo y por lo tanto su distancia es 0. A la hora de leer el historial de conglomeraciones, nosotros lo que vamos a encontrar es que el caso 94 se une con el caso 96 para formar un mismo clúster con una distancia de 0. Y esto nos dice que el caso 94 no había sido agrupado en ningún paso previo y el clúster 96 tampoco se había agrupado con nadie más previamente. La siguiente pareja que se agrupan son el dato clúster 58 o caso 58 con el 94. Sin embargo, observemos que el clúster 58 no se había unido con nadie previamente. Sin embargo, el 94 sí se había unido previamente en el paso 1 o iteración 1. De tal forma que si regresamos con el 94 a la etapa 1, nos vamos a encontrar que el 94 está con el 96. Por lo tanto, se acaba de formar un clúster con 3 individuos, el 58, el 94 y el 96. De manera similar, el siguiente grupo que se forma es el caso 13 con el caso 81. Estos nuevamente nos indica que se juntan por primera vez y no se habían juntado previamente con ningún otro caso. Y por ejemplo, nos dice que el caso 13 con 81, que ya son un mismo clúster, volverán a juntarse con algún otro caso hasta la etapa 55. Entonces, si revisamos el caso 13 y el 81, en la etapa 55 encontraremos que el 13 se junta con el 31
y el 31 nunca había estado en otro clúster, por lo tanto, el 13 y el 31 se juntan en la etapa 3 con el 13 y el 81 con el 31. Entonces, 13, 81 y 31 forman un mismo clúster. De esta manera se van uniendo más y más los clústeres entre sí, de tal forma que en el clúster jerárquico, repito, comenzamos con 100 clústeres, luego 99, luego 98, 97, 96, de tal forma que se van haciendo cada vez menos, ¿de acuerdo? Esta información del historial de conglomeraciones se ve representada de manera gráfica en el dendrograma. Algunos autores manejan que para saber cuántos clústeres podemos hacer, nos debemos fijar en las últimas etapas de este historial de conglomeración. Como podemos observar, aquí nos va indicando la distancia a la que se van uniendo los clústeres. Y uno de los criterios para identificar el número de clústeres es el brinco o distancia entre una etapa y la próxima. Si observamos estas etapas, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que varía de una distancia 1.908 a una distancia 1.948, o sea, hay 48 milésimas de diferencia entre una etapa y la otra. Sin embargo, llegando a las últimas etapas, podemos encontrar ya distancias de casi una unidad. Por ejemplo, de 3.9 a 4.4 tenemos aproximadamente 0.5 de diferencia. De 4.4 a 4.8 también 0.4.5 de diferencia. Sin embargo, ya en los últimos de 4.8 a 5.6 ya hay 0.8 de diferencia. Y de 5.6 a 6.2 hay 0.6 de diferencia. De tal forma que aquí nos indicaría que la distancia más alta entre un clúster, entre una agrupación y otra, podría verse del 4.8 al 5.6, lo que nos indicaría que una buena forma de partir esta muestra en clúster sería aquí a esta altura, quedándonos los clústeres representados por el 1, el 5 y el 22, es decir, 3 clústeres. O bien, si quisiéramos, pero esta distancia está más pequeña, 0.4, 0.8, no. Lo más adecuado es de 4.8 a 5.6, que son 0.8 de distancia. Esta es la mayor distancia. Aquí cortaríamos y nos indica que debemos dejar 3 clústeres, el 1, el 5 y el 22. Sin embargo, repito, es más fácil visualizarlo en el dendrograma. Les decía que los dendrogramas quedan grandes y, por ejemplo, aquí con 100 datos sigue viéndose grande. Para eso podemos utilizar esta opción de hacer más pequeño nuestro clúster y ya podrá visualizarse mejor. Otra forma de visualizar más fácilmente el número de clústeres es dando doble clic y editando este gráfico. La manera de editar este gráfico es pintar el umbral. Recordemos que el umbral es la línea imaginaria que corta un dendrograma y nos ayuda a visualizar los clústeres formados. Por ejemplo, voy a pintar mi primer umbral de derecha a izquierda. En este caso, por ejemplo, a la altura del 24.5. Vamos a ver. Ahí se puede ver incluso 24.3, queda más centrado, creo. Ahí está bien. Ok, entonces esta línea la voy a pintar en rojo. Ahí está. Vamos a agregar un segundo umbral a la altura, por ejemplo, del 22. Incluso para que se vea un poco más centrada, 21.7. A ver. Casi no la moví. 21.5. Ahí está bien. Vamos a ponerle a este un color azul. ¿Ok? Y para que se distinga un poquito más, le voy a poner punteadita. Perfecto. Ahora, si quisiera pintar un tercer umbral, observemos que está un poco más difícil identificar a qué altura ponerlo porque este espacio está más pequeño. Ya de entrada nos dice esto que a lo mejor la solución
que divide el umbral en el 19.5, por ejemplo, vamos a ver, no es tan natural en el conjunto de datos. Ahí. Vamos a pintarlo verde y más punteadito. Muy bien. Entonces, el umbral rojo divide la muestra o sugiere dos clústeres. Sin embargo, observemos que un clúster quedaría como muy pequeño. No se espera que los clústeres tengan el mismo tamaño, sino que se distribuyan pues de manera natural, unos clústeres con más personas y otros clústeres con menos personas, o observaciones en general. Sin embargo, por ejemplo, podemos observar que el espacio para pintar el clúster 2, el primer umbral, que serían dos clústeres, es este que tenemos aquí. Si yo muevo esta línea hacia la izquierda, mientras no cruce esta línea vertical, seguirán dividiéndose en dos. Sin embargo, el umbral 2, que divide en tres clústeres, tiene un poco más de espacio. Observen que esta línea de aquí a aquí es más grande, poquito más grande que esta de aquí a aquí. Esto quiere decir que una solución en tres clústeres podría resultar mejor que una solución en dos. La solución en 4, repito, tiene solamente este espacio. Si la línea la muevo un poco más hacia acá, ya estaría regresándome al umbral 2, dividiendo en 3. Y si la muevo más hacia la izquierda, pues me alcanzo a brincar esta parte de aquí y ya me dividiría en 5 clústeres. Por ello, acorde a este gráfico, lo que yo sugeriría como una solución adecuada serían 3 clústeres. Muy bien. Como ya el dendrograma nos indicó que una solución adecuada pueden ser 3 clústeres, vamos a correr ahora el clúster K-medias. Para ello, primero hay que asegurarnos de que vamos a trabajar con la muestra completa, recordando que tenemos ahorita solo una muestra de 100 datos seleccionados. Entonces, para quitar este filtro, que observemos en la parte inferior del SPSS, nos dice Filter On. En español traerá un letrero que diga filtro activado. Entonces, para desactivar este filtro, vamos a regresar a la opción de datos, seleccionar casos y vamos a poner todos los casos. Al darle OK, veremos que desaparecen todos los taches que teníamos aquí, todas las líneas que atravesaban los datos, aun cuando la variable filtro sigue apareciendo en nuestro archivo de datos. Pero no está activo ese filtro. Podemos dejarlo, podemos borrarlo, no hay problema. Muy bien. Ahora sí iremos a correr el clúster K-medias. Para ello nos vamos a la opción de analizar, clasificar, clúster K-medias. Lo primero que vamos a indicarle al clúster K-medias es el número de clústeres, que como dijimos van a ser 3 por la solución que identificamos en el dendrograma. También cabe mencionar que además de el espacio para pintar el umbral, tenemos que tomar en cuenta la cantidad de datos que tenemos, si son suficientes como para repartir en esa cantidad de clúster. En este ejemplo, tenemos 1033 datos, por lo cual dividir en 3 clústeres está muy bien, hay suficientes datos. Por otro lado, también hay que revisar el número de variables. En este ejemplo, como estamos corriéndolo con los factores, resultados del análisis factorial, únicamente tenemos 3 variables o 3 factores, por lo que la representación o la identificación de las características que van a diferenciar a los clústeres se va a dificultar con tan pocas variables. También por eso no es muy recomendable tener más clústeres que variables. Si no, podríamos llegar a tener segmentos con los que no sepamos qué los hace diferentes de los otros segmentos. Bien, entonces en este caso dejaremos 3 segmentos con estas 3 variables, que en realidad son los factores obtenidos de las 12 variables de la TRAC. En las opciones, como mencionamos en nuestra teoría, el análisis factorial, el análisis de clúster K-medias es un análisis iterativo, es un proceso iterativo. Esto quiere decir
que parte de una solución inicial o semilla de aleatorización que va mejorando con cada iteración. Por default, el SPSS nos pone 10 iteraciones. Sin embargo, considerando que tenemos 1033 casos y los individuos pueden estar cambiando de un clúster a otro dependiendo de la distancia a los centroides, pues yo le voy a dejar hasta 100 iteraciones. Si en 100 iteraciones no encuentra una solución óptima, no converge este método, lo más seguro es que estemos tratando de dividir una muestra que no tiene una buena solución. Yo por lo general he utilizado hasta 2,000, 3,000 datos y converge en menos de 30 iteraciones. Así que nunca he visto un método que converge en más de 30 iteraciones. 100 son más que suficientes. Y el criterio de convergencia cero le está indicando al software que va a encontrarse ya con una solución óptima cuando el cambio en los centroides sea cero. Recordando que un cambio en los centroides de cero indica que ya los individuos no cambiaron de centroide, no cambiaron de grupo. ¿Por qué? Porque la distancia de cada individuo al centroide del grupo al cual pertenece o quedó clasificado es más pequeña que la distancia hacia los demás centroides. En ese momento, el método se detiene porque ya encontró la convergencia deseada y nos da la solución óptima encontrada. En la opción de guardar, le voy a poner que guarde el conglomerado de pertenencia, porque ahora sí quiero que me diga cada individuo que contestó la encuesta, qué perfil o qué segmento o a qué clúster pertenece. Perfil, segmento, clúster, grupo van a ser sinónimos, ¿ok? O son sinónimos en el caso del análisis clúster, que en español es llamado también análisis de agrupamiento, por si por ahí lo quisieran encontrar. Y en las opciones le voy a dejar que nada más me muestre la tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA va a comparar precisamente las medias de los clústeres formados en cada una de las variables, en este caso, de los 3 factores que estamos utilizando para construirlo. Muy bien, le damos OK y vean qué rápido converge. O sea, la ventaja del clúster K-medias es que llega muy rápido a la solución, no requiere tanto cálculo como el clúster jerárquico para encontrar la solución propuesta. Entonces, aquí en las iteraciones les comentaba que nunca he visto más de 30. En este caso, la convergencia la alcanza en la iteración 24. Y nos damos cuenta de eso porque los ceros que se aparecen en el cambio de los 3 centroides están en esta línea 24. De hecho, aquí mismo el software nos indica que la convergencia se alcanzó en la iteración 24 porque los cambios en los centroides fueron 0. También nos indica que la mínima distancia entre 2 centroides iniciales fueron de 6.24. Si recordamos, la escala de estos centroides está de -4 a 4, más o menos, porque está estandarizada. Esto habla de que una distancia de 6 es una distancia suficientemente grande como para distinguir a los clústeres. Aquí nos da precisamente los centros de los conglomerados finales, en donde podemos ver cuál es el promedio de las personas que quedaron en el clúster 1 en cuanto a la dimensión 1, que es la oferta y el ambiente, el servicio y los eventos y promociones. De manera similar, el centroide son la media en cada una de las variables del clúster 2 y este sería el centroide 3. La tabla de ANOVA nos dice, al ser todas las significancias menores a 0, que las 3 dimensiones utilizadas de la atractividad para construir los clústeres están generando diferencia significativa entre ellos, al menos entre 2 de ellos 3. En el caso del número de casos, valga la redundancia, la tabla que dice número de casos en cada clúster nos indica qué proporción, más bien, qué cantidad de los casos quedaron clasificados como clúster 1, clúster 2, clúster 3. Aquí claramente podemos ver que el clúster más grande es el clúster 2 con 421 casos, que dado que tenemos 1033, equivaldría aproximadamente al 40% de los casos. Un 30%, 32% estaría en el clúster 1 y el restante veintitantos por ciento, casi 30% también,
en el clúster 3. De tal forma que con esto podemos darnos cuenta que quedan de buen tamaño los 3 clústeres. No tenemos clústeres con datos atípicos. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues si tuviéramos un clúster con 3 datos, 5 datos, eso nos diría que son muy pocos datos para un clúster teniendo 1033. Por lo general, yo considero que un clúster tiene datos atípicos cuando la frecuencia de datos es menor al 5%. Para ello, pues, bueno, ahorita son 1000 datos, entonces casi se saca mentalmente, pero una forma de sacarlo de manera exacta, pues es con la ayuda del SPSS. Para ello, yo acostumbro cambiarle el nombre a mi variable cluster. Si nos vamos en la vista de variables, vamos a encontrar que la última variable es QCL1 y esto viene por el nombre de Quick Cluster. O sea, el K-media se considera que es un cluster que corre rápido y SPSS lo llama Quick Cluster. El nombre que yo asigno es KM3, de K-medias en 3 grupos. En este caso, como le estábamos aplicando a la escala de atractividad, le voy a poner KM3 Attract, pero como lo estamos haciendo con los factores F1 a F3, lo voy a indicar de esta manera para yo acordarme qué contiene esa variable. Y más aún, le voy a poner aquí en lugar de cluster number of case, le voy a poner la descripción. Le voy a poner que este es el clúster K-medias en 3 grupos. De la Attract. Y aquí le voy a poner con los factores F1, F2 y F3. Bien, ahora, para que a la hora de calcular las tablas de frecuencias y los ANOVAs, realmente me esté dando cuenta de qué estoy hablando, voy a ponerle etiquetas. Voy a decir que el 1 es el clúster 1. Ahorita todavía no tengo un nombre porque no sé qué hace especial al clúster 1. 2, clúster 2. Y 3, el clúster 3. Observen que estoy reciclando el nombre seleccionándolo, pero si le digo change, voy a perder la etiqueta del clúster 2, le tengo que dar agregar para que muestre la etiqueta del clúster 3. Y le digo, ok. Entonces, si me regreso a la vista de datos, me voy a encontrar con que ya no solamente se ve el 1, sino utilizando esta opción del SPSS que tenemos en la barra que está debajo del menú principal, el A1, el A y el 1 me hace el switch entre el valor de la etiqueta y el nombre de la etiqueta de la variable. En este caso me dice, por ejemplo, que el individuo 1 quedó clasificado en el clúster 1. El individuo o caso 2 está en el clúster 1 también, mientras que el individuo 3 está en el clúster 3. Una vez cambiado los nombres a mi variable clúster, voy a calcular entonces las características. Es decir, hasta este momento ya se encuentran todos los datos clasificados. En realidad, la técnica clúster la hemos terminado con la ayuda del clúster jerárquico y la ayuda del clúster K-medias. Sin embargo, aunque ya tengo los clústeres, estos todavía no son segmentos de mercado y mucho menos puedo identificar cuál es mi mercado meta porque no conozco las características que los hacen especiales. Entonces, lo que voy a hacer ahorita son otras corridas adicionales que me van a ayudar a llenar lo que llamo la tabla resumen, en donde hago un vaciado de las características que hacen diferentes a los clústeres para poder identificar así sus perfiles y de esos 3 clústeres poder decidir cuál será mi mercado meta. Entonces, lo primero que voy a calcular es una tabla de frecuencia a mi variable clúster. En analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, le voy a pedir que calcule la frecuencia de mi variable clúster K-medias. De esta forma, miren,
me dice que del clúster 1 hay 323 casos, ya lo sabía, pero ahora sé que son el 31.3% de la muestra total, el clúster 2 el 40.8% y el clúster 3 el 28%. También, al observar que el porcentaje y el porcentaje válido son exactamente iguales, nos damos cuenta de que no tenemos datos perdidos. Y al ver que todos los clústeres tienen más del 5% de la muestra, consideramos entonces que no tenemos clústeres con datos perdidos. Si así fuera, si tuviéramos un clúster con 3 datos, la recomendación es regresar al archivo de datos y eliminar mediante un filtro a esos casos que son atípicos porque van a sesgar la clasificación. Recordemos que en el clúster K-medias obligamos a la técnica a que clasifique en 3 grupos. Y si tuviéramos un clúster con datos atípicos, ese clúster, esos 3, 4 datos, utilizarían el espacio de un clúster y dejarían que los otros restantes 1000 datos se tengan forzosamente que repartir en 2. De ahí que lo recomendable es quitar esos 3 casos atípicos y volver a clasificar los 1000 restantes, 1030 restantes en 3 clústeres. ¿De acuerdo? En este caso no es necesario porque, repito, todos los clústeres tienen más de un 5% de la muestra. Muy bien. Ahora, para poder identificar las características que hacen diferente a los clústeres, vamos a correr los análisis de varianza, teniendo como variable independiente o factor la variable clusters, de tal forma que voy a comparar los promedios del clúster 1 con el promedio del clúster 2 y el promedio del clúster 3 en cada una de las variables de interés. ¿Cuáles son mis variables de interés? Bueno, voy a comenzar a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Repito, el factor será la variable clúster, la que le hemos puesto KM3. Y las variables dependientes, aquí voy a meter, primero que nada, las variables con las que construí mi clúster, que son los factores F1 a F3. Adicionalmente, voy a incluir también las variables que son adicionales, pero tienen escala métrica. ¿Qué significa variables adicionales? Bueno, estas variables que voy a meter ahorita no fueron utilizadas para identificar los clústeres, para correrlos, para construirlos. Sin embargo, me van a servir para poder personalizar más a detalle lo que hacen, lo que piensan, lo que consumen estos clústeres. En particular, de la escala, de la encuesta, perdón, de las variables de la encuesta, voy a utilizar las que tienen que ver con, bueno, aquí voy a cambiar primero, para ubicarlas más rápido, voy a poner con el botón derecho del mouse, me da las opciones de cómo quiero ver las variables. En estos momentos me están mostrando la etiqueta de la variable, que es toda la descripción de la variable, pero yo le voy a pedir que me muestre solamente los nombres, que es el nombre corto de la variable, el que podemos ver en la vista de variables del lado izquierdo. Entonces, yo ahorita quiero, además de los factores con los que se construyeron los clústeres, también quiero saber si hay diferencia significativa en la satisfacción de los consumidores dependiendo del clúster al que pertenecen, en la lealtad y en la conveniencia, cómo evalúan la conveniencia del centro comercial. Adicionalmente, también quiero saber si hay diferencia en lo que gastaron. Por ejemplo, la variable CS1, bueno, primero voy a poner las de gasto y después las de tiempo. Las variables, por ejemplo, la variable de gasto en compras es la CS4. Si no me acuerdo, puedo volver a ver las variables. Aquí se puede ver las variables. Vean, aquí está. La CS4 es el gasto en compras. Luego, la CS7 es el gasto en comer. ¿Cuánto gastó en comer en restaurantes o en el food court?
la CS7. Y el gasto total es la CS2. Entonces, gasto total. En total, considerando todos sus pagos, ¿cuánto dinero gastó en su última visita? Pago total, gasto total. Luego, el tiempo. El tiempo que gastó en compras. Es la CS6 recodificada. ¿Por qué dice recodificada? Bueno, como originalmente pusimos en las opciones diferentes unidades de tiempo, por ejemplo, media hora, 1 hora y media, 30 minutos, había minutos y había horas, entonces para que la escala pudiera ser comparable, convertimos todo a minutos. De esta forma sí podemos calcular promedios. Entonces, la CS6, aquí está, al final se puede ver el nombre CS6REC. ¿Sí? Entonces, y si no, vuelvo a cambiar aquí. Aquí veo claramente que es la CS6REC. Luego, el tiempo en comer es la CS8REC. Y el tiempo total es la CS1REC. C tiene que ver con consumo, entonces CS1REC. Estas fueron recodificadas. Y también voy a poner la variable de el número de productos comprados, que es la CS5. CS5, podemos ver que son cuántos productos compró. Entonces, estas variables métricas son las que quiero comparar sus respectivas medias entre los 3 clústeres y saber si hay diferencias significativas. Ahora bien, que la tabla de ANOVA nos dé significativa, que se rechaza la hipótesis nula. La hipótesis nula, recordando en una prueba de ANOVA, la hipótesis nula plantea la igualdad. Por ejemplo, si estamos hablando de la satisfacción, la hipótesis nula diría que los individuos del clúster 1 están igualmente satisfechos con su centro comercial como los individuos del clúster 2 e igual a los individuos del clúster 3 en la satisfacción. La hipótesis alterna, pues diría que eso se rechaza y que al menos uno de los 3 clústeres difiere significativamente en la satisfacción que le genera su centro comercial. Puede ser que esté más satisfecho que los otros o menos satisfecho que los otros. Sin embargo, la tabla de ANOVA solamente nos dice si se rechaza o no esa hipótesis nula. Para poder saber entre quiénes existe la diferencia, es decir, si el que difiere es el clúster 1 del 3 o el 2 del 3 o el 3 del 1, necesitamos calcular una prueba de comparación múltiple. En particular, yo voy a utilizar la prueba de Tukey y como lo que me interesa es encontrar diferencias y no tanto ser tan estricto, voy a poner un nivel de significancia del 10%. Con que hay con que se rechace H0 al 90% de confianza, quiero identificar cuáles son los 2 clústeres que difieren para poder armar el perfil más completo. Muy bien, entonces en las opciones podemos pedir medias, etcétera, pero en este caso yo no voy a pedir nada de esto, únicamente voy a dejar las pruebas post-hoc de la prueba de Tukey, que es la que realmente me va a decir qué clúster difiere de otro y en cada una de las variables. Entonces le digo aceptar, aquí me muestra la tabla de ANOVA y como mencionaba previamente, por ejemplo, los 3 factores, ya lo habíamos visto en el resultado del clúster K-medias, los 3 factores generan diferencia significativa. Todavía no sé entre cuáles clústeres, pero ya sé por la ANOVA que sí hay diferencias. También observen, esto está interesante, también hay diferencias en la satisfacción, en la lealtad y en la conveniencia. Aclaro, la técnica clúster K-medias fue diseñada explícitamente para buscar máximas diferencias o máxima heterogeneidad entre los grupos formados en las variables utilizadas, con lo cual no nos sorprende que haya diferencias significativas en los 3 factores. Más aún que fueron precisamente
construidos por el análisis factorial exploratorio para maximizar las diferencias entre sus individuos. Sin embargo, recuerden que la variable satisfacción, lealtad, conveniencia y todas las del consumo en el centro comercial no fueron utilizadas, no fueron tocadas para generar los clústeres. De ahí que estas diferencias significativas van a darnos información muy relevante sobre las características de nuestros perfiles formados. Muy bien. Más adelante, esta tabla compara, precisamente por eso se llama comparaciones múltiples, para cada una de las variables, clúster contra clúster, 1 contra 2, 1 contra 3, 2 contra 1, 2 contra 3, 3 contra 1, 3 contra 2, y va sacando las diferencias significativas. Sin embargo, una de las cosas que me gusta del SPSS en las pruebas de Tukey es que después de esta tabla, que es un poco difícil leerla, nos hace un resumen en los subconjuntos homogéneos y nos dice variable por variable cómo quedan agrupados los clústeres acorde a su diferencia con las variables, en cada variable. De aquí que esta tabla realmente yo la borro porque me centro en los subconjuntos homogéneos. Por ejemplo, en oferta y ambiente me dice que los tres clústeres son diferentes o difieren significativamente, teniendo que el clúster, recuerden que la escala era totalmente de acuerdo y totalmente desacuerdo con las características, de tal forma que el clúster 1 es el que más está de acuerdo, que le atrae del centro comercial la oferta y el ambiente. El clúster que menos está de acuerdo es el clúster 3, mientras que el clúster 2 se mantiene en un punto más intermedio en relación a estos dos. Prácticamente está en el 0, vean, la media es 0,91, entonces el centroide de este clúster en la variable oferta y ambiente se localiza al centro. En el caso de del servicio, es el clúster 3 el que más de acuerdo está con el servicio y el clúster 1 el que menos de acuerdo está con el servicio, con lo cual ya nos genera una diferenciación entre los clústeres que basearemos en nuestra tabla resumen. En el caso de los eventos y promociones, es el clúster 2 el que más busca los eventos y promociones. Entonces, vean, nada más así de rápido, sin tener toda la tabla resumen llena, identificamos rápidamente que el clúster 1, lo que más le atrae de un centro comercial es la oferta y el ambiente. El clúster 2, el clúster 3 es el que más le atrae el servicio y al clúster 2 el que más le atrae los eventos y las promociones. Entonces ya tenemos una identificación rápida de estos tres clústeres, pero todavía no completa, porque tenemos todavía más información en cuanto a su comportamiento. Por ejemplo, la satisfacción, el clúster que se dice más satisfecho de manera global con la visita, su última visita al centro comercial, es el clúster 2. Y así sucesivamente analizaremos cada una de estas variables que comento, iremos vaciando posteriormente en nuestra tabla resumen para poder visualizar completo cada perfil y poder entonces describirlo de una manera adecuada para que ayude a las estrategias de mercadotecnia. Estamos a punto de terminar la corrida del clúster, del análisis clúster que estamos realizando. Lo último que nos hace falta es otro análisis más, que son las pruebas chi cuadrado. ¿Para qué utilizamos las pruebas chi cuadrado? Bueno, ahorita estamos analizando con los ANOVA la relación que existe entre la variable clúster y las diferentes variables métricas, recordando que el ANOVA compara las medias dentro de cada uno de los grupos en cada una de las variables. Sin embargo, las variables no métricas pues no pueden ser comparadas con una ANOVA, porque recordando que una variable no métrica, por ejemplo, sexo, tiene categorías, hombre-mujer, mientras que la variable clúster también tiene categorías, clúster 1, clúster 2, clúster 3. Entonces, la forma de relacionar dos variables categóricas, dos variables no métricas, es a través de una tabla de contingencia y la prueba de hipótesis que nos dice si hay relación o no entre esas dos variables categóricas es la prueba chi cuadrado. Entonces, iremos a correr esas pruebas chi cuadrados para poder complementar nuestros perfiles o segmentos. La prueba chi cuadrado la encontraremos aquí en analizar,
estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, o en inglés aparece como crosstabs. Analizar, descriptivos, tablas cruzadas. Bien, ¿qué pondremos en la fila? Bueno, en la fila vamos a dejar a nuestros clústeres, porque son nuestros 3 perfiles. Entonces, imagínense una tabla en donde la fila es clúster 1, clúster 2, clúster 3, o sea, tenemos 3 filas, y las columnas, cada columna va a ser una de las variables que queremos comparar. Comenzaremos con las variables demográficas. En este caso, las variables demográficas que utilizaremos serán la variable sexo, que es la variable D1. Aquí está, para revisar, vemos los nombres, sexo del encuestado. Y la variable edad. Vean, tenemos dos, edad del encuestado y edad del encuestado recodificada. ¿De acuerdo? ¿Por qué recodificada? Bueno, originalmente para no preguntarle a las personas la edad de cuántos años tiene de forma abierta, hicimos muchos rangos pequeños, como de 5 o 10 años de diferencia. Sin embargo, segmentar en tantos rangos no es muy adecuado para poder analizar la relación. Es necesario como agrupar rangos. Entonces aquí vamos a utilizar la edad recodificada. Ahorita veremos cuáles son los rangos que quedan ahí. Muy bien, estas son las variables demográficas. También tenemos la variable demográfica de nivel socioeconómico. Y también voy a utilizar la recodificada. Cabe mencionar que esta recodificación tiene que ver con el hecho de que al correrla con la clasificación original que habíamos hecho, la tabla de contingencia nos marca menos de 5 casos en una escala, en una celda. De hecho, las voy a poner 2 para poderlo explicar una vez que salgan los resultados. También tendremos como variables adicionales la variable consumo, que tiene que ver con si las personas consumieron en el centro comercial en esa última visita. Están los que no consumieron, los que comieron, los que compraron y los que comieron y compraron. Entonces tenemos el consumo dividido en 4 categorías. También tenemos la variable motivos. Esta variable tiene que ver con los motivos para asistir al centro comercial, si son un perfil más hedónico o un perfil más utilitario, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los motivos. Y otra variable no métrica que es interesante de analizar tiene que ver con la frecuencia de visita. Hay personas que son, que visitan frecuentemente los centros comerciales. Aquí tenemos 2 categorías. Los que visitan menos de 4 veces los centros comerciales al mes y los que visitan más de 4 veces al mes los centros comerciales, teniendo que las personas que visitan más de 4 veces al mes los centros comerciales, pues prácticamente van cada semana en promedio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál otra variable vamos a poner? Básicamente son todas las variables no métricas. Entonces, hemos puesto aquí ya en la fila nuestros clústeres y las demográficas categóricas y también las variables comportamentales también de no métricas. En el botón de estadísticos vamos a pedir la prueba chi cuadrado, que como mencioné, será la que nos diga si existe o no relación entre ambas variables. Y en las celdas vamos de una vez a pedir que nos calculen los porcentajes por fila. ¿Por qué por fila? Bueno, pues porque en la fila hemos puesto precisamente a los clústeres y queremos ver del 100% de individuos de un clúster, cómo se reparten estos porcentajes en las diferentes categorías. Por ejemplo, del clúster 1, qué porcentajes son hombres y qué porcentajes son mujeres, del clúster 2, etcétera. Esto viene representando ¿cómo se llama? Como probabilidades condicionales, es decir, dado que están en el clúster 1, qué porcentaje son mujeres, qué porcentaje son hombres. Muy bien, y al darle aceptar, pues nos dice aquí los casos válidos en cada una de las pruebas que estamos haciendo
Y, por ejemplo, la primera tabla que nos muestra es la tabla de nuestros clústeres por sexo, ¿sí? La hipótesis nula de esta prueba de hipótesis que aparece aquí debajo es H0, dice, no existe relación entre el clúster al que pertenece el consumidor y el hecho de ser hombre o mujer. Con una significancia de 0.504 mayor a alfa 0.10, no podemos rechazar esa hipótesis nula. Por lo tanto, no existe relación entre los clústeres y el sexo de los encuestados. Quiere decir que tanto en el clúster 1 como en el clúster 2 o en el clúster 3 podemos encontrar tanto hombres como mujeres. ¿Cómo se ve eso aquí en los porcentajes? Bueno, primero permítanme pivotear los resultados de esta tabla. Dando doble clic, podemos editar la tabla y la opción de pivoteo. Si yo muevo esto acá, observen cómo va a cambiar de tal forma que en la parte superior nos queda la frecuencia observada de los individuos en los clústeres, separados por hombres y mujeres, y como yo le pedí, el porcentaje por fila. Aquí se observa con este 100% que los porcentajes están por fila. ¿Por qué? Bueno, de los 321 individuos que quedaron clasificados como parte del clúster 1, 191 que representan el 59.5% son mujeres y 40.5 son hombres. Aquí podríamos decir, bueno, ahí hay más mujeres que hombres. Sin embargo, lo correcto primero es revisar la significancia de la chi cuadrada. La chi cuadrada dice no hay una relación significativa en la distribución. Ojo, aquí revisamos la validez de esta prueba en el sentido del tamaño de la muestra. Para que una prueba chi cuadrada sea correcta en la muestra, necesita tener al menos 5 observaciones por cada celda. En este caso se ve claramente que tenemos mucho más observaciones. Por eso nos dice que hay 0 celdas que tienen una frecuencia esperada menor a 5. De acuerdo con eso, estos resultados podrían considerarse estadísticamente válidos. En cuestión de los porcentajes, ¿cómo puedo saber si hay relación o no? Bueno, aquí me dice que no hay relación, pero en los porcentajes, ¿qué es lo que yo veo? Observen, la muestra de 1,033 personas tiene más mujeres. ¿Por qué? Porque más mujeres contestaron la encuesta, ¿de acuerdo? De hecho, los administradores de los centros comerciales en su momento nos decían que ellos consideraban que aproximadamente el 80% de sus visitantes eran hombres y el 20% mujeres. Aunque cabe mencionar que esa proporción ha ido cambiando en los últimos tiempos de tal forma que ha incrementado el porcentaje de hombres respecto a las mujeres. Entonces, en esta muestra observamos también esto. Estos son consumidores mexicanos y esta muestra no fue levantada en el centro comercial, pero fue enviada de manera por cuota para que hubiera 60% mujeres y 40% hombres en la muestra. Entonces, si hay más mujeres en la muestra, podemos esperar que dentro de todos los clústeres haya más mujeres que hombres. Si todos fueran 60% exacto, esta significancia daría cerca de 1. Si tuviéramos un clúster que tiene más presencia de hombres que de mujeres o viceversa, de manera significativa, esta significancia sería menor que 0 y nosotros podríamos observar, por ejemplo, que mientras que mientras que en la muestra hay un 60% de hombres, de mujeres, tenemos un clúster que tiene 40%, o sea, 20% menos que lo que se esperaba. Obviamente tendría 20% más de hombres, entonces ahí la proporción estaría cambiada y eso nos indicaría que sí hay una relación del clúster 1 que es más masculino que femenino. En este caso, no. Observen, 60%. Este es el clúster, o sea, en el clúster 3 es donde hay un poquito más de mujeres, un 3% arriba de lo esperado, pero no alcanza a ser significativo. ¿Por qué? Porque acá tenemos un 1.8, tenemos 1.2 menos de lo esperado
o 1.4 más o menos. En fin, no alcanza a ser significativo, por lo cual, en cuanto a sexo, podemos decir que los 3 perfiles son tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, esta otra pasa lo mismo en la edad del encuestado. Tampoco hay una diferencia significativa, una relación significativa en edad. Podemos observar la distribución, por ejemplo, en la muestra, la mayor parte de los respondientes son de 20 a 34 años, la mitad total, exactamente la mitad son de 20 a 34 años. Y podemos observar al interior de cada clúster que aproximadamente hay un 50% de 20 a 34 años. Aquí, por ejemplo, ligeramente hay un 2% menos, 2.5% menos el clúster 3 de personas más jóvenes, de menos de 20 años, pero igual, nada significativo. De tal forma que estas distribuciones se ven muy parecidas. Vean los de 35 a 49, 27, 27. ¿Por qué? Porque también la edad, los rangos de edad fueron seleccionados por cuota. Entonces, como la muestra fue diseñada por cuota en cuanto a demográficos, entonces, pues realmente no nos, bueno, a ver, aclaro. La muestra fue seleccionada por cuota, sin embargo, no así los clústeres. Los clústeres podrían haber quedado diferentes, pero aquí lo que nos dice es que la conformación de la muestra se repite al interior de cada clúster, con lo cual la edad tampoco es significativa para diferenciar los clústeres. Y esto nos lleva al por qué la segmentación post-hoc basada en opiniones, como en este caso de la atractividad o percepciones de la atractividad, es importante versus la segmentación demográfica que solemos hacer muchas veces a la hora de identificar mercados meta. Generalmente utilizamos variables demográficas para perfilar a los segmentos, pero podemos correr el riesgo de estar dirigiéndonos a un cierto mercado en el que realmente no sea tan relevante la edad ni el género, como en este caso. Bien, pero entonces todas nos están dándonos significativas. Bueno, esta también. Ahí oculté los pivotes. ¿Dónde están? Acá está pivote. Esta tampoco da significativa. Pivotemos todas para que sea más fácil. Esta tampoco. El nivel socioeconómico. Este lo quería mostrar. Les comentaba que, veamos cuál es, El nivel socioeconómico originalmente quedó clasificado en 4 valores, el E, D+, CS+, y el AB. Sin embargo, observemos que estas 3 celdas tienen menos de 5 datos. ¿Por qué? Porque la muestra tenía muy pocas personas que respondieron del nivel socioeconómico E. Cabe mencionar que el nivel socioeconómico no fue, o sea, la muestra no fue una cuota por nivel socioeconómico. Ese lo dejamos mediante las preguntas de la MAI, de la regla 8x7, a identificar el nivel socioeconómico de los respondentes y pues solamente 2 personas contestaron del nivel E. Cabe mencionar que una de las limitaciones de este estudio es precisamente que como el levantamiento se hizo vía electrónica, en un cuestionario vía Qualtrics, eso pudo haber generado que no hubiese personas de este nivel socioeconómico y no necesariamente que no asistan a centros comerciales, sino que el medio del levantamiento de la muestra pudo haber sesgado esta muestra, valga la redundancia. Eso ha cambiado en el sentido de que en los últimos años, más personas de nivel socioeconómico más bajo han tenido acceso a Internet, a celulares. Sin embargo, esta muestra fue levantada en el 2014, o sea, hace ya 6 años, y pues esto dio como resultado pocas personas de este nivel. Eso
En la prueba chi cuadrado nos indica que hay tres celdas que representan un 25% de las que tenemos aquí, que son 12, que tienen un conteo menor a 5. Esto invalida un poco estos resultados, por eso les compartía que recodificamos juntando dos categorías, la categoría E más la categoría D. No sería correcto juntar, por ejemplo, la categoría E con la categoría AB, porque esta escala, si bien es categórica, es una escala ordinal. Eso quiere decir que aunque estas sean categorías, guardan un orden. La categoría AB es mayor que la C es mayor que la D es mayor que la E. Por lo tanto, la E siempre va a ser menor que la AB y que la C. En ese caso, podemos juntar categorías que se encuentren contiguas, pero no separadas. Al hacer esa recodificación, encontramos ya que ahora sí se cumple el hecho de que todas las celdas tengan más de 5 valores y los resultados indican que no hay una relación significativa. La significancia es punto 145, ya está más cercana al punto 10. Sin embargo, observen cómo está la distribución al interior de los clústeres, casi idéntica, ¿no? 39.8 contra 40.6, 38.5, 40.9, casi idéntica. Entonces, no hay diferencia significativa. Bien, en el caso de, esta no la hemos pivoteado. Esta, por ejemplo, sí es significativa. Los motivos de visita al centro comercial. Observemos que la significancia es 0.007. Revisamos que no hay celdas con menos de 5 datos en cada celda. Lo podemos observar aquí. La que menos tiene 70. Entonces, ¿cómo vemos aquí la diferencia? Bueno, estadísticamente ya nos dice que con un 99% de confianza sí existe relación entre el clúster al que pertenece el individuo y si es una persona más hedónica o utilitaria cuando visita el centro comercial. Entonces, por ejemplo, yo esperaba, la muestra general tiene un 31.3% de personas que asisten con motivos hedónicos. Al revisar los clústeres, observo que en el clúster 1, pues tengo 32.5 versus 67.5. Como pueden ver, no llega ni siquiera a un punto porcentual de diferencia. Realmente en el clúster 1, la distribución es similar a la general de la muestra. En el clúster 2, por ejemplo, hay una diferencia de casi 4 puntos porcentuales, ya un poquito más cargado hacia el hedónico, sin embargo, no tanto. Donde sí se observa una diferencia importante, observen, es aquí. En el clúster 3, sí tenemos que en lugar del 31% de hedónicos, hay 24.2% de hedónicos. O sea, hay, ¿cuántos son? Como 7% menos de los esperados. Y, por el contrario, en los utilitarios, tenemos un 75.8% de utilitarios que comparado con la muestra total representan aproximadamente esos 7% más que la muestra total. Entonces, esto nos habla de que el clúster 3 tiene un perfil más utilitario versus los otros dos clústeres que tienen tanto personas con motivos utilitarios como motivos hedónicos. Entonces, hemos encontrado una característica adicional no métrica que nos da un perfil de utilitarios a los individuos del clúster 3. Esta otra variable, que es la frecuencia de visitas, tampoco es significativa la diferencia. Observen como 19, 19, 16, 18. O sea, aquí casi 2%, ¿no? Exactamente 2% menos. Visita más de 4 veces. Hay una ligera tendencia menos, pero nada significativo, con lo cual podemos decir que tanto personas del clúster 1, 2 o 3 pueden visitar muy seguido el centro comercial, más de una vez a la semana o una vez a la semana, como pueden ser visitas más esporádicas. No hay una tendencia ahí muy clara. Entonces, aquí lo que hemos encontrado, que los motivos de visita sí genera una diferencia significativa, pero
ni la frecuencia de visita, ni los niveles socioeconómicos, ni los demográficos generan diferencias. Toda esta información la vaciaremos en nuestra tabla resumen para poder entonces describir a detalle los perfiles formados por cada uno de nuestros clústeres, y una vez que tengamos eso, podremos identificar más a detalle nuestro mercado meta. Hemos terminado de correr el análisis clúster con todas sus variables adicionales. Ahora lo que me falta es guardarlo, porque si ahorita se apaga esto, perderé todo. Entonces voy a decirle guardar, archivo, guardar como, le voy a poner el output KM3 de la track, de la F1 a la F3, y como yo ya tenía otros guardados ahí, le voy a poner versión 3. Y lo voy a dejar en formato SPB porque es el formato de SPSS. Sin embargo, si yo no tengo SPSS a la mano o no tengo esta versión, puedo exportarlos, archivo exportar, todos los visibles a formato Excel 2007 o superior, y quiero guardarlo con el nombre del output KM3, y bueno, aquí sigue la versión 4 porque yo ya tenía 3 guardadas, y le pongo output KM3 de la track de la F1 a la F3, le digo guardar. Cuando le digo guardar, solamente le estoy diciendo dónde se va a guardar. Hasta que le digo OK, se va a exportar a mi archivo de Excel, en donde podré ya editar estas tablas y seleccionar aquellas que me sean de utilidad para llenar mi tabla resumen. Ahora bien, recordemos que SPSS tiene los archivos separados de tal forma que si yo quiero guardar los clústeres, la variable clúster que he generado para futuros análisis, tengo que guardar este archivo, le voy a guardar como, y le pondré aquí en clúster, pondré situación problema track, el archivo es el TR2, el clúster KM3 de los factores F1 a F3, y le voy a poner que es la versión 2 porque ya tenía yo una guardada. Entonces, ya tengo guardado mi archivo de datos con los clústeres, ya he guardado mi archivo de resultados con los clústeres, y además he exportado mis resultados a Excel. Con esto puedo entonces ahora sí ya cerrar mi archivo de resultados e incluso cerrar mi archivo de datos. Y con esto hemos terminado el cómo correr un análisis clúster jerárquico y no jerárquico combinados para identificar los perfiles en un conjunto de datos y también obtener las diferentes tablas de resultados, tanto de las frecuencias, ANOVA y chi cuadrada, con sus respectivas tablas de contingencia, para poder identificar a detalle las características que hacen diferentes a estos perfiles, y una vez hecho eso, poder seleccionar el mercado meta para diseñarle sus estrategias de mercadotecnia adecuadas. Espero que este tutorial les pueda ser de utilidad. Muchas gracias.